agradecer la invitación a Machac Escuela Jurídica por invitarme a participar en este curso. El tema que voy a abordar está relacionado a la presunción de inocencia aplicable a la persona jurídica. Concretamente, el problema que pretendo analizar y reflexionar básicamente de forma aproximativa a esta problemática responde a la actual vigencia de la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país, vigente a partir del año 2018. El problema específico que quiero tratar es tratar de resolver esta interrogante que está relacionado a si es viable y en qué medida aplicar la presunción de inocencia en su faceta como regla de juicio a las personas jurídicas sin que exista un estándar probatorio eh, normativamente o jurisprudencialmente determinado para su aplicación a las personas jurídicas. Eh, para esto considero necesario, para resolver este problema, considero necesario abordar un primer problema que está relacionado a cuál debe ser el objeto de prueba en el marco de la imputación en contra de una persona jurídica, eh, o qué es lo que se debe acreditar, ¿no?, contra la persona jurídica en un proceso penal para desvirtuar la presunción de inocencia. Y por otro lado, cuál es el estándar de suficiencia probatoria que es exigible verificarse en el marco de la aplicación de sanciones a la persona jurídica en un proceso penal. Acerca de la problemática de qué es lo que se debe acreditar, cuál es el tema probando en el marco de una imputación o de un proceso penal para establecer la responsabilidad penal de una persona jurídica, podemos plantear este problema desde el punto de vista normativo, teniendo en cuenta la regulación sobre las consecuencias accesorias y la regulación sobre la responsabilidad administrativa o penal de la persona jurídica. Las consecuencias accesorias se encuentran reguladas en nuestro Código Penal desde el año 1991, en el artículo 105 del Código Penal, y lo que corresponde a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, sabemos que se encuentra regulado en la Ley 3424, sus modificaciones y su reglamento. Ahora bien, en relación a lo que es las consecuencias accesorias, sobre lo que es objeto de prueba para establecer o para imponer consecuencias accesorias, conforme está previsto en el artículo 105 del Código Penal, el asunto esencial es identificar qué es lo que es objeto de prueba, cuál es el tema de prueba, qué cosa es necesario analizar para poder determinar si se puede aplicar o no las consecuencias accesorias, ¿no? Eh, a efectos de identificar los elementos normativos que se exigen para que se puedan imponer estas sanciones especiales, así han sido denominados en el Acuerdo Plenario 7/2009, sin dejar de lado los principios que rigen un proceso penal, es decir, establecer la responsabilidad en base a la vigencia del principio de culpabilidad y la prohibición de responsabilidad objetiva. ¿Esto por qué? Porque en un primer momento se discutía sobre la naturaleza jurídica de estas consecuencias accesorias y se entendía que no eran penas en sí mismas, que no eran, incluso se les clasificaba como medidas de seguridad, y también se le denominaba como un tipo de híbrido de sanción. Esta problemática finalmente fue resuelta en este Acuerdo Plenario 7/2009, estableciendo que estas sanciones
estas consecuencias accesorias son sanciones penales especiales, ¿no? No se ha recantado ni por pena ni por medida de seguridad, se ha establecido que son sanciones penales especiales que se imponen luego de haberse emplazado a la persona jurídica, incorporado a la persona jurídica en un proceso penal, con todas las garantías que requiere la imposición de una sanción en el marco de un proceso penal. Lo que implica que se reconoce la vigencia del principio de culpabilidad y la prohibición de responsabilidad objetiva, ¿no? En la aplicación de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Eh, Sin embargo, en nuestro actual contexto, pues dicha tarea no ha sido sencilla, más aún si tenemos en cuenta que en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica, se encuentran vigentes y resultan aplicables, como les señalé, dos modelos, ¿no? Dos modelos de imputación de responsabilidad penal de la persona jurídica. Por un lado, como les comentaba, tenemos el artículo 105, que está vigente y que es aplicable a todos los delitos, a la mayoría de los delitos previstos en el Código Penal, sin hacer ninguna diferencia, ninguna cláusula cerrada sobre cuáles son los delitos que se les puede aplicar las consecuencias accesorias. Y por otro lado tenemos la ley 3424, que hace referencia a la responsabilidad administrativa, alude a determinados delitos, como son delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública como la colusión, el cohecho, el tráfico de influencia. Entonces, tenemos dos, digamos, modelos de imputación que se pueden aplicar a las personas jurídicas, con el 105 y con la ley 3424. ¿Existe alguna diferencia para poder establecerse la responsabilidad de la persona jurídica aplicando el 105 y por otro lado aplicando la ley 3424? Eh, en, en, Dando la conclusión ya, ¿no? Desde el punto de vista material no debería haber ninguna diferencia, pero desde el punto de vista formal y normativamente sí se aprecia determinada falta de precisión en el artículo 105 sobre la concurrencia de los criterios de imputación que se deben tener en cuenta para poder aplicar o establecer las consecuencias accesorias a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, a partir de esto es que podemos considerar que hay una diferencia en lo que va a ser objeto de prueba si aplicamos el artículo 105 del Código Penal para determinar las consecuencias accesorias, y va a haber una diferencia en lo que debemos considerar que es lo que es objeto de prueba en la ley 3424 desde el punto de vista formal normativo. Pero si vamos a interpretar esta normativa, tanto que está establecida en el artículo 105, bajo los principios que rigen un proceso penal, tenemos que entender que no habría ninguna diferencia en su aplicación al momento de establecer el objeto de prueba aplicando una u otra regulación. Y entonces sería exigible en ambas regulaciones que se pueda acreditar de forma concreta, que se tenga que acreditar de forma concreta la actuación propia de la persona jurídica, ¿no? Y un criterio de atribución concreto para poder determinar la responsabilidad o la consecuencia accesoria, en el caso del 105, específicamente aplicable a la persona jurídica, ¿no? En ese contexto de buscar la correcta interpretación
de la aplicación del artículo 105 y la vigencia de los principios y las garantías que también deben regir para la persona jurídica, se puso en discusión sobre si se aplicaba o no eh, el derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica al aplicarse el artículo 105, ¿no? Y la discusión también está relacionada a cuál sería pues el estándar aplicable para la persona jurídica al aplicarse a la persona jurídica la presunción de inocencia que se le aplica a la persona natural, por ejemplo, en un proceso penal. Entonces, ahí se estableció la problemática sobre si era aplicable o no era aplicable el principio y la garantía de la presunción de inocencia también a las personas jurídicas para aplicarle consecuencias accesorias o solamente este principio rige para las personas naturales que van a ser susceptibles en caso de una sentencia condenatoria, pues de una pena. Eh, sobre esto, el Tribunal Constitucional ya a nivel jurisprudencial se ha pronunciado incluso sobre la vigencia del principio de presunción de inocencia aplicable a las personas jurídicas, no solo en el marco digamos, de un proceso penal en la que la persona jurídica está imputada, inclusive en el marco, mejor dicho, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional está situado en el marco de un proceso contencioso administrativo sancionador. La sentencia específica es la sentencia 2192-2004 del Tribunal Constitucional, una acción de amparo, en la que se reconoce la vigencia del principio de presunción de inocencia en este procedimiento administrativo sancionador, señalando que pues no se le puede exigir al administrado que demuestre su inocencia porque sería establecer una presunción de culpabilidad que resultaría contraria a la Constitución que reconoce expresamente el principio de presunción de inocencia, destacando que el Estado, para el uso de su potestad sancionatoria y la validez de esa sanción establecida dentro de un proceso penal, requiere y está condicionada a observar garantías, principios y derechos fundamentales como la presunción de inocencia, ¿no? Actualmente, en la discusión que existía sobre la aplicación de la presunción de inocencia para la aplicación de sanciones administrativas, ¿no? Era o no exigible, ha quedado de lado, no solamente por este pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia que les he mencionado del año 2004, sino también normativamente, ¿no? La ley de procedimientos generales administrativos del 2019 regula la presunción de licitud de los actos de los administrados, lo que no deja duda alguna sobre el reconocimiento de la presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador. Y a su vez también se reconoce en este texto único ordenado de la Ley de Procedimiento General Administrativo en la vigencia del principio de culpabilidad y por tanto la prescripción de la responsabilidad objetiva también en el ámbito administrativo sancionador. Lo que implicaría que si consideramos que estas consecuencias accesorias inclusive no tendrían una intensidad de una pena, sino de una sanción administrativa o una sanción penal, por el hecho de ser impuesta por un órgano sancionador del Estado, se debe tener en cuenta la vigencia de estos principios que también serían aplicables, atendiendo inclusive la naturaleza accesoria y, digamos, menos intensa de las sanciones establecidas en el marco de un proceso penal en contra de una persona jurídica. Como les mencionaba, en el año 2004 entró en vigencia el Código Procesal Penal,
y se regula la forma como se incorpora o cómo se debe incorporar a la persona jurídica al proceso penal a efectos de que pueda ser plausible de investigación y posteriormente de una sanción, luego pues de haber seguido el debido proceso. Sin embargo, esta aplicación, esta regulación que se da en el año 2004 no lleva, no tiene una aplicación directa por parte de los operadores judiciales y por parte de los órganos de juzgamiento, y no se emite, y por esta falta de aplicación, por esta falta de operatividad de estas normas que regulaban la incorporación de la persona jurídica, se hace, la Corte Suprema lleva a cabo un acuerdo plenario el 7 de 2009 que reconoce la vigencia y pues señala, como les mencionaba, que la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias son de sanciones especiales, sanciones penales especiales, y lo que pone de manifiesto que se le reconoce los principios y los derechos que se le aplican a la persona natural, también se aplican a la persona jurídica. Y por lo tanto, siendo el principio de presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia, un derecho de la persona natural, y existiendo la regulación a partir del 2004, ratificado con este acuerdo plenario del 2009, se enfatiza en el reconocimiento de este derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica también. Entonces, pero la presunción de inocencia tiene distintas facetas, distintos ámbitos de aplicación, ¿no? La presunción de inocencia puede ser entendida como una regla de trato, puede ser entendida como una regla probatoria, puede ser entendido como un principio informador, y puede ser entendido finalmente como una regla de juicio que ya es aplicable al momento o después de la valoración probatoria. Entonces, el análisis que quiero realizar sobre la presunción de inocencia aplicable a las personas jurídicas se va a circunscribir en la aplicación de la presunción de inocencia como regla de juicio. ¿Qué significa? Establece como regla en el juicio, como regla que debe ser aplicable a la persona jurídica, es que solamente se va a determinar la responsabilidad de la persona jurídica cuando exista suficiencia probatoria que pueda desvirtuar esta presunción de inocencia que le ampara a la persona jurídica, ¿no? Es lo mismo que se aplicaría para la persona natural, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que dilucidar lo que en un primer momento les he señalado, es qué es lo que se debe probar y cuándo se va a alcanzar esa suficiencia probatoria para que pueda aplicarse esta regla de juicio y poder desvirtuarse la presunción de inocencia. O cuándo se desvirtúa la presunción de inocencia o cuando establecemos la suficiencia probatoria. Atendiendo a lo regulado en el artículo 105, podemos advertir, ¿no?, que la aplicación de las consecuencias accesorias requeriría solo la acreditación del hecho punible imputado a la persona natural y una vinculación objetiva con el hecho punible. Es decir, ¿no?, si tenemos en cuenta de forma literal la regulación, la normativa que está establecido, ¿no?, el texto normativo del 105, vamos a cabe esta interpretación de que para poder establecer esta consecuencia accesoria solo podría o solo debería acreditarse, y por lo tanto sería como el tema probandum, la acreditación de un hecho punible imputado a la persona natural y una vinculación objetiva entre este hecho punible imputado a una persona natural y la persona jurídica.
¿no? Sin que sea verificable ningún factor de atribución subjetiva, como por ejemplo un defecto de organización de la persona jurídica, de la propia persona jurídica, simplemente una responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho ajeno, ¿no? Un hecho punible cometido por un tercero que esté vinculado objetivamente con la persona jurídica, entonces la persona jurídica va a responder necesariamente y se le va a aplicar esta consecuencia accesoria, ¿no? Porque no hace ninguna referencia a ningún factor de atribución específico que pueda establecer que la responsabilidad es de la persona jurídica por un comportamiento, por un defecto de organización específico de la persona jurídica, ¿no? Sin embargo, si lo interpretamos de esa manera, pues afectamos o estaríamos atentando contra el principio de culpabilidad, que es lo que proscribe precisamente la, mejor dicho, que prescribe, que establece que la responsabilidad penal es por el hecho propio. Se estaría imputando a la persona jurídica una consecuencia accesoria por un hecho ajeno cometido por una persona natural que tendría algún tipo de vinculación que podría ser el gerente, podría ser el accionista, el director, etc., ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que ni siquiera en un proceso administrativo, de procedimiento administrativo sancionador, está permitida esta responsabilidad por el hecho ajeno o la responsabilidad objetiva de la persona jurídica, pues menos aún podemos admitir una interpretación que pueda significar atribuir una consecuencia accesoria a la persona jurídica únicamente basado en la actuación de un tercero que tiene una vinculación objetiva con la persona jurídica, ¿no? Por eso, descartando esta interpretación que atentaría contra el principio de culpabilidad y contra la proscripción de la responsabilidad objetiva, tendríamos que interpretar el artículo 5 a la luz de lo que también interpreta el acuerdo plenario al imponer las consecuencias accesorias, que implicaría que como tema probando se exija, ¿no?, la verificación de un hecho punible, la verificación de una vinculación objetiva y subjetiva de la propia persona jurídica en el hecho punible cometido por la persona natural, a efectos de establecer la aplicación de estas consecuencias accesorias, ¿no? Esta interpretación pues va a tener sin duda una operatividad, ¿no?, un efecto en la presunción de inocencia como regla de juicio. Pero claro, porque para establecer la suficiencia probatoria se va a que tener en cuenta este tema probandum que se exige acreditar la responsabilidad propia, la intervención, cuál es la acción o omisión cometida por la persona jurídica que contribuye, que favorece a la comisión del delito cometido por la persona natural, ¿no? Entonces, bajo esa segunda interpretación, la persona jurídica, el tema probando de la persona jurídica para la aplicación de la consecuencia accesoria de la persona jurídica va a ser que tenga que acreditar de forma suficiente un hecho punible, que se tenga que acreditar de forma suficiente la vinculación de este hecho punible con la persona jurídica, ¿no? No solamente estos dos elementos, sino y principalmente se tiene que acreditar de forma suficiente la actuación de esta persona jurídica, de esta empresa, que se le va a imponer una consecuencia accesoria, es su actuación en el favorecimiento, en el encubrimiento o en qué medida ha contribuido con su defecto de organización, con su peligrosidad objetiva, con su falta de compliance, la comisión de este hecho punible, ¿no? Entonces, vamos a requerir como tema probando estos tres elementos y solo así podríamos interpretar que
sería compatible la aplicación de las consecuencias accesorias con los principios de culpabilidad, de proscripción de la responsabilidad objetiva, ¿no? Y también de presunción de inocencia, ¿no? Cabe señalar que incluso en actuales pronunciamientos del Tribunal Español se ha señalado que cuando anteriormente, bueno, actualmente en España ya está vigente la responsabilidad penal de la persona jurídica del año 2010, pero cuando se aplicaban las consecuencias accesorias, que su regulación es la misma que la regulación peruana, se señalaba que era una aplicación que no requería como tema probando este es tercer elemento que nosotros señalamos que resulta esencial para poder ser compatible la aplicación de las consecuencias accesorias con estos principios de culpabilidad y de no proscripción de la responsabilidad objetiva, ¿no? O sea, ellos decían que las consecuencias accesorias son aplicables bajo la vigencia del principio de responsabilidad objetiva. Y que actualmente la responsabilidad penal regulada actualmente en España, pues deja de lado esos principios. Nosotros tenemos los dos de forma paralela y vigente, como les mencioné, el artículo 105 para todos los delitos en general y la ley 3424 para estos determinados delitos, lavado de activos, colusión, cohecho, financiamiento del terrorismo y tráfico de influencias, que cohecho activo internacional también, que ya les he señalado, ¿no? Entonces, teniendo en claro cuál es el tema probando y, y concluyendo de que el tema probando en ambos, en ambas, en ambos modelos de atribución de responsabilidad a la persona jurídica, tanto de aplicación de consecuencias accesorias como de la responsabilidad de la persona jurídica, van a requerir que van a coincidir en el tema probando, debamos, para acelerar, vamos a determinar cuál sería el estándar de suficiencia probatoria aplicable a la persona jurídica, ¿no? ¿Cuál es el estándar de suficiencia probatoria que es exigible que se verifique en el marco de aplicación de las sanciones a las personas jurídicas, teniendo en cuenta, ¿no? Que el tema probandum esencial, ¿no? Es que el delito se haya cometido en un contexto de incumplimiento de los deberes generales de prevención que tiene toda persona jurídica a cargo de la gestión de riesgos inherentes a su actividad. Es decir, cuando no hayan implementado medidas de seguridad, medidas de vigilancia y supervisión para prevenir delitos dentro de su organización. Ese es el tema probando esencial, tanto para las personas jurídicas, tanto para la aplicación de las consecuencias accesorias como para las sanciones establecidas en la ley 3424. Adicionalmente, la ley 3424 establece como un tema de probando un adicional, es que se verifique que se actuó en provecho directo o indirecto de la persona jurídica y también establece un círculo cerrado de autores que estarían vinculados a la organización. Es la vinculación de la persona natural que comete el hecho punible con la persona jurídica está enmarcada en un núcleo cerrado de autores, que lo pueden verificar en la ley 3424 porque eso no es materia de análisis, ¿no? Pero, ¿cuál sería ese estándar de suficiencia probatoria que se debe verificar para poder aplicarse estas sanciones penales, ya sean consecuencias accesorias o las sanciones administrativas establecidas en la ley 3424? ¿Qué nos dice la teoría de la prueba? ¿No? Bueno, podemos señalar a partir de
del derecho probatorio, es que son dos los procedimientos que se deben tomar para la toma que se deben verificar para la toma de decisiones a efectos de resolver un conflicto de interés. Por un lado, es necesario que se lleve a cabo una valoración individual y conjunta de los elementos de juicio, ¿no? Sobre el tema probandum que ya lo he señalado, ¿no? Que va a permitir corroborar o descartar las hipótesis planteadas por las partes. Y por otro lado, verificar el grado de corroboración, ¿no? Que tienen estas hipótesis. Eh, este grado de corroboración, una vez establecido, si se cumple o no con este estándar de suficiencia probatoria, ¿no? En este último nivel, ¿no? El primer nivel, nivel de valoración, que está referido al grado de corroboración, y el segundo nivel, el nivel de verificación de la suficiencia probatoria, del estándar de prueba, ¿no? Y es en este segundo nivel que tiene relevancia la verificación de si existe o no el cumplimiento de estándar, la verificación previa de cuál es el estándar que se ha establecido o que se debe exigir para que sea aplicable una sanción penal a la persona jurídica, ¿no? Y esto porque bajo una concepción racionalista, ¿no? De la prueba, la motivación exige la justificación de las decisiones probatorias basadas pues, en razones epistémicas y normativas, lo que va a implicar justificar, por un lado, en el ámbito de la valoración de la prueba, el grado de corroboración de los elementos de juicios aportados al proceso, ¿no? Y por otro lado, la suficiencia o insuficiencia de esa corroboración, ¿no? Si se cumple o no con ese estándar. Y solo así, pues, va a operar una garantía de la correcta administración de justicia y, por lo tanto, el debido proceso, ¿no? Eh, eh, en temas de estándares podemos decir, y cuando nos preguntamos cuál es el estándar, ¿no? A nivel del proceso civil se han señalado una serie, se han formulado una serie de estándares. Tenemos el estándar de la probabilidad prevaleciente, de la probabilidad preponderante, de la prueba clara y convincente, y a nivel penal tenemos, por ejemplo, el estándar supremo es el más allá de toda duda razonable. Tenemos la sospecha simple, ¿no? A nivel de etapas del proceso penal, la sospecha reveladora, la sospecha suficiente, la sospecha grave, ¿no? Y, y cuando nos ponemos a analizar, ¿no? En qué se basan estos estándares o cuáles son los criterios o cuál es el contenido de estos estándares, podemos advertir que normativamente no hay eh, un contenido normativo, ¿no? De estos, de cómo se deben entender o qué es lo que se debe verificar para poder dar por cumplido este estándar, ¿no? Entonces, ¿qué estándar le aplicamos a la persona jurídica? Le aplicamos la probabilidad prevaleciente, la probabilidad preponderante, el más allá de toda duda razonable, que es aplicable a las personas naturales, que van a estar sancionadas en un proceso penal. Le aplicamos el estándar de prueba clara y convincente, ¿no? Que son estándares que comparto con lo que dice el doctor Jordi Ferrer, que son estándares que desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Del lenguaje, eh, responderían a criterios subjetivos, ¿no? Y vagos, ¿no? Habría una vaguedad en la formulación, precisamente porque no hay un contenido exacto o una, una fórmula exacta de establecer, no exacta en grado de certeza, sino en grado de aproximación, establecer cuál sería o cómo se debería verificar el cumplimiento de estos estándares, ¿no?
Eh, entonces, ¿qué hacemos si no existe un estándar claro? Entonces, ¿qué efectos tiene la falta de este estándar para el cumplimiento o la aplicabilidad de la presunción de inocencia? Si decimos que la presunción de inocencia como regla de juicio se aplica en la medida de que una vez que se haya verificado la existencia de prueba, ¿no? Se establezca si hay suficiente o no suficiente prueba. ¿Cómo establezco si hay suficiente o no hay suficiente prueba si no, eh, eh, si no hay un estándar que pueda aplicar para medir esta suficiencia de prueba? Porque si aplico el estándar eh, eh, de probabilidad preponderante, tendría que ser una verificación comparativa de dónde hay más prueba, sin tener en cuenta la calidad de la prueba, solamente una verificación sobre la preponderancia de la prueba. ¿Qué hipótesis, ¿no?, de las partes tendría más prueba? Pero puede haber más pruebas para una hipótesis, pero estas pruebas son de menor calidad, ¿no? Y podría haber menos pruebas en esta prueba, en esta otra parte, para esta otra hipótesis, pero podría ser de mayor calidad. Entonces, si aplico el estándar de preponderancia, podría entenderse que no sabría cómo establecer la suficiencia probatoria, porque si entendemos la suficiencia probatoria, permitiría pues una condena, pero si hay insuficiencia de prueba o hay prueba, no digo inexistencia de prueba, sino hay prueba, pero esta prueba no alcanza el estándar, entonces lo que se tendría que aplicar es la presunción de inocencia, al igual que se aplica también, se debería aplicar también para la persona natural, para la persona jurídica. El otro cuestionamiento es si se debe exigir el mismo estándar para la persona natural que se exige para la persona natural, que es el más allá de toda duda razonable, o si es viable o es, digamos, eh, razonable que el estándar aplicable a la persona jurídica, ¿no?, atendiendo a que no habría una intensidad en la gravedad del error, ¿no?, debido a la diferencia de los bienes jurídicos en juego. Claro que en la gravedad del error en un proceso penal, pues es mucho más fuerte en la medida que están en juego bienes jurídicos o afectación a bienes jurídicos de mayor valor, como es la vida, la dignidad, la libertad individual. En cambio, para la persona jurídica lo que estaría en juego aplicando estas sanciones administrativas penales, ¿no?, o consecuencias accesorias, lo que estaría en juego pues es la reputación empresarial, los bienes económicos, multas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, podría bajarse el estándar para la persona jurídica y no utilizarse el mismo estándar que se utiliza para la persona natural, y en base a ese estándar medirse la suficiencia probatoria y aplicarse la regla de juicio de la presunción de inocencia, ¿no? Podría utilizarse ese criterio, ¿no? O también el criterio de la gravedad del error por la intensidad de las penas, ¿no? La pena, una pena de multa, una pena de suspensión temporal, a una pena de privación de libertad a 30 años, hay el error pues no sería tan grave en el caso de las personas jurídicas, pero el error entonces en las personas naturales sí, por lo tanto se eleva el estándar y en relación a las personas jurídicas se puede bajar un poco el estándar. Y también podría utilizarse otro criterio como la dificultad o la complejidad de los hechos a probar, ¿no? En materia de responsabilidad administrativa de la persona jurídica se exige que la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, pues emita un informe un informe técnico fundamentado que establezca si efectivamente la empresa
implementó un programa de cumplimiento para prevenir los delitos dentro de su organización, y si este programa de cumplimiento implementado funcionó de manera adecuada, ¿no? O solamente, por ejemplo, era un programa de fachada, de papel, nunca operó y simplemente había un documento que decía programa de cumplimiento y nunca, ¿no? Entonces, la gravedad del error debido a la complejidad o la dificultad de los hechos a probar, ¿no? Porque teniendo en cuenta el tema probando, tenemos que probar que se cometió un delito, que ese delito fue cometido por una persona natural que está vinculada a la empresa, que, que la persona jurídica no implementó un programa de cumplimiento con la finalidad de prevenir delitos, que la persona jurídica se benefició directa o indirectamente del delito. Entonces, todos estos elementos a probar dificultarían la aplicación de las sanciones administrativas o de las consecuencias accesorias a la persona jurídica y por lo tanto justificarían que se baje el estándar y que la suficiencia probatoria sea analizado a nivel, por ejemplo, de un estándar por decir un estándar, porque sabemos que estándar entre comillas, porque para denominarse estándar tienen que cumplir ciertos requisitos metodológicos, estoy de acuerdo con el doctor Jordi Ferrer, que permitan denominarse estándar, ¿no? El estándar de prueba prevaleciente, preponderante, podría ser, y no el de más allá de toda duda razonable, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y ya para conclusión, ¿no? Desde mi punto de vista, sí sería posible, considero yo, que se baje el estándar, pero que se establezca un estándar en base a criterios epistémicos, objetivos, ¿no? Y que podría utilizarse como ejemplo los tipos de estándares que están establecidos en el libro del doctor Jordi Ferrer, en su libro Pruebas sin convicción, y podría yo formular un estándar en este sentido de forma muy aproximativa sobre que se puede considerar probada la hipótesis de la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, podría aplicarse las sanciones penales a la persona jurídica, ya sea consecuencias accesorias o sanciones administrativas, dentro de un proceso penal, cuando la hipótesis acusatoria debe ser capaz de explicarse de los datos disponibles en el proceso penal y sería exigible que las hipótesis alternativas formuladas por las partes contrarias hayan sido refutadas, descartadas, a la luz también de esas pruebas aportadas al proceso penal. Es decir, para dar por válida una hipótesis acusatoria de responsabilidad penal de la persona jurídica, se deben corroborar la existencia de un hecho punible que haya sido cometido por el autor vinculado a la organización de la empresa, en beneficio directo o indirecto de la empresa, y en el contexto de incumplimiento de los deberes de prevención por falta de inoperatividad o funcionamiento de un programa de cumplimiento de prevención de delitos. Y también, por otro lado, estos datos disponibles aportados al proceso, denominados prueba o evidencia, permitan también refutar o descartar, ¿no? Las hipótesis alternativas compatibles con la falta de responsabilidad o con la inocencia de la persona jurídica, ¿no? A fin de que permitan establecer que se confirma la hipótesis acusatoria. Esa sería, creo que, una aproximación a un posible estándar que se debería tener en cuenta, que se tendría que fijar para poder hacer operativo la faceta del principio de inocencia, del principio de presunción de inocencia en su faceta de regla de juicio. En caso contrario, sin una fijación de un estándar aproximativo que permita verificar la suficiencia o insuficiencia, cuando cumplimos la suficiencia probatoria, sería inviable que se pueda establecer que el principio de presunción de inocencia en su faceta de arreglo de juicio se está observando, se está cumpliendo al momento de tomar decisiones probatorias
para establecer la responsabilidad de una persona jurídica. Muchas gracias. Esa sería mi intervención. Muy bien, doctora. Agradecemos su disertación de parte de Amachaca Escuela Jurídica. Y ahora sí pasaremos a la ronda de preguntas, las cuales pueden ser formuladas a través del chat o por micro directamente, pero con previo aviso. Mientras nuestros participantes formulan sus preguntas, la invitamos a que pueda darnos unas palabras finales. Sí, muchas gracias nuevamente a la Escuela Jurídica MACCHAC. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguir reconocer el hecho de que puedan promover este tipo de eventos económicos, eventos académicos y felicitarlos porque promueven pues este tipo de espacios para poder realizar este tipo de debates que van a contribuir sin duda, qué duda cabe, al aporte académico de nuestro derecho peruano. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Hay una pregunta que nos ha llegado que dice lo siguiente. Aquí está. En su opinión, ¿considera que la presunción de inocencia es una garantía absolutamente necesaria y que debe ser respetada en el proceso penal de las personas jurídicas? En esta pregunta, tal parece que está buscando como cierta diferencia con las personas naturales. Sí. Bueno, en mi opinión, y también porque así lo establece tanto la norma procesal, no solo a nivel penal, sino inclusive a nivel administrativo sancionador, la presunción de inocencia considero que sí debe ser una garantía de todo, de toda persona, sea natural o jurídica, que va a ser materia de una persecución o una sanción por algún órgano del Estado. La potestad sancionadora del Estado debe implicar necesariamente una acreditación de los elementos que se requieren verificar para establecer la responsabilidad de una persona, sea natural o sea jurídica. No se puede presumir la culpabilidad y obligar al investigado que pueda probar su inocencia, sino siendo que el Estado tiene la potestad sancionatoria, es el obligado y que tiene pues todos los recursos y toda el poder para poder recabar e investigar y establecer o no la realización de un hecho, tiene que presumir la inocencia de las personas que van a ser sujetas a una sanción antes de utilizar su potestad sancionatoria. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Hay otra pregunta que nos ha llegado que dice lo siguiente, del participante Martín. A ver, aquí está. Las consecuencias accesorias son sanciones penales de acuerdo al acuerdo plenario número 7/2009. Aquí está en Zoom. Sí, las consecuencias accesorias, de acuerdo al acuerdo plenario 7/2009, son sanciones penales especiales, ¿no? No atribuye la naturaleza de pena ni de medida de seguridad, ¿no? Se decanta por establecer que son sanciones penales especiales. Si esa es la pregunta, la respuesta es directa. Perfecto. Hay otra pregunta de nuestros participantes que dice, em, aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre la presunción de inocencia de una persona natural y una jurídica? ¿O son lo mismo? ¿Cuál es La su pres- opinión? sí, la presunción de inocencia tiene cuatro facetas, ¿no? La presunción de inocencia
puede ser, en su primera faceta, es una regla de trato que implica que se va a considerar inocente a toda persona desde el primer momento que es imputada de un hecho, ¿no? Que puede ser plausible de una sanción. Entonces, la regla de trato implica que no se le puede considerar culpable desde un primer momento, ¿no? Que tiene que tratársele como inocente. Y esto tiene, por ejemplo, a nivel de las personas naturales, tiene una incompatibilidad con la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque al momento de privarse de la libertad a una persona, estableciéndole una prisión preventiva, pues no se le está tratando como inocente, sino se le está adelantando la pena, porque la pena final va a ser de prisión preventiva. Entonces se dice que esta regla de trato, esta presunción de inocencia en esta faceta como regla de trato, no sería compatible, ¿no?, con estas medidas de prisión preventiva. Sin embargo, se aplica de forma excepcional, ¿no? En relación a las personas jurídicas también pueden ser sujetas de medidas coercitivas. Por ejemplo, se le pueden imponer sanciones, las sanciones administrativas que se le pueden imponer, se le pueden imponer de manera anticipada. Como medidas coercitivas. Se le puede suspender temporalmente, se le puede poner una restricción, una administración judicial, etc. Entonces, al establecerse ya estas medidas antes de que se le haya determinado su responsabilidad, antes de que se hayan concluido el proceso o sometido a juicio, pues implicaría una afectación a la presunción de inocencia como regla de trato también de la persona jurídica, porque la persona jurídica también se le estaría aplicando una pena antes de que se le termine de procesar. Y entonces se estaría afectando la presunción de inocencia como regla de trato. Por otro lado, también tiene otra faceta como principio informador. Y en relación a la persona natural, igualmente. ¿Qué implica que la persona jurídica, que la presunción de inocencia como principio informador? Implica que tanto las normas que son aplicables a la persona jurídica como a la persona natural tienen que interpretarse a la luz de este principio. O sea, todas las normas, por ejemplo, para incluirse a un proceso penal, a una persona jurídica o a una persona natural, tiene que interpretarse las normas de insuficiencia probatoria a la luz de este principio de presunción de inocencia. Es decir, no se le puede incorporar a una persona a un proceso penal en base a conjeturas, en base a vaguedades, en base a especulaciones, sino tiene que haber un nivel de acreditación mínimo según la etapa en la que se encuentra. Y eso implica el respeto a la presunción de inocencia como principio informador. Por otro lado, también la faceta de como probatoria. Como regla probatoria, igual, considero que se aplica tanto para la persona natural como para la persona jurídica, en la medida que como regla probatoria implica que solamente va a ser plausible de ser sancionada o establecer la responsabilidad cuando se haya encontrado responsable a la persona natural o jurídica luego de que se haya actuado la prueba en un juicio, ¿no?, con el procedimiento establecido en la ley. Y como regla de juicio también, pero ahí la diferencia, y ahí creo que es la única diferencia que podría haber entre la regla, la presunción de inocencia aplicable a la persona natural y a la persona jurídica, es, y por eso es que el tema que toco y la exposición que abordo es sobre la aplicación de la presunción de inocencia como regla de juicio en la persona jurídica, es el estándar. El estándar que se exige para establecer la suficiencia probatoria en la persona natural es el más allá de toda duda razonable. Y la problemática es, ¿se debe aplicar ese estándar también a la persona jurídica, teniendo en cuenta los criterios de que no hay una gravedad en el error, en que se trata de, no hay gravedad de las penas, ¿no? Se trata de otros bienes jurídicos en juego,
¿no? Y todos los criterios que ya les he desarrollado para no estar redundando. Pero creo que ese sería, pues, en ese aspecto se centraría la diferencia en la aplicación de la presunción de inocencia como regla de juicio, tanto para la persona natural como para la persona jurídica. Sin embargo, también acoto que para la persona natural tampoco está definido qué es lo que debe entenderse por más allá de toda duda razonable, que se considera que es un criterio, es un estándar más bien basado en aspectos de una concepción de íntima convicción o subjetiva que, no está sustentada en criterios metodológicos de una concepción racionalista de la prueba. Bien, doctora, muchas gracias por sus respuestas. Esa sería la última pregunta. Con esto finalizamos la ronda Muchas de preguntas. gracias. Muchas A gracias. Buenas usted, noches a todos.